Desde los albores de la humanidad, cuando la noche era más oscura y los hombres temían al trueno como a la voz de dioses olvidados, surgieron relatos de seres colosales que caminaban sobre la tierra. Criaturas de estatura imposible, nacidas de la unión prohibida entre los habitantes del cielo y las hijas de los hombres. En las páginas antiguas del Génesis, se les conoció como los Nepilim, gigantes que habitaron la tierra en aquellos días remotos, cuando los hijos de Dios descendieron para tomar esposas humanas y engendrar una raza de titanes. Estas criaturas no solo dominaron con fuerza descomunal, sino que alteraron el equilibrio natural, haciendo que el corazón de los hombres se inclinara hacia la violencia y el caos. Su presencia fue una de las razones, según las viejas escrituras, que precipitó el diluvio universal, una purga divina destinada a borrar su estirpe corrupta y devolver la pureza a la creación. Pero los Nepilim no fueron un relato aislado. En los mitos sumerios se hablaba de los Anunnaki, deidades ancestrales que descendieron de los cielos y forjaron ciudades, enseñaron artes prohibidas y se mezclaron con los mortales, engendrando descendencias poderosas y arrogantes. Los griegos, siglos después, narrarían la existencia de los titanes, gigantes primordiales nacidos antes de los dioses olímpicos, quienes desafiaron a sus propios descendientes en una guerra cósmica que fracturó los cielos y sacudió la tierra. Incluso en las leyendas nórdicas, los Jotnar, gigantes de hielo y fuego, coexistían con los dioses en un equilibrio precario, destinados a desatar el Ragnarok, el fin de todas las cosas, cuando el cielo se quebrara y los mares devoraran la tierra. Estos relatos, separados por miles de kilómetros y generaciones de civilizaciones, compartían un núcleo común, la existencia de seres colosales, híbridos, surgidos de una unión blasfema entre lo divino y lo terrenal, cuya soberbia y violencia llevarían a su propia extinción. Así, la humanidad quedó marcada por su recuerdo, temiendo el día en que las sombras de los gigantes antiguos pudieran volver a despertar. Con el paso de los siglos, la sombra de los gigantes antiguos se desdibujó en la memoria de los hombres, pero nunca desapareció por completo. Los relatos transmitidos alrededor de fogatas, inscritos en tablillas de barro o tallados en piedra, hablaban de los Nepilim como los primeros déspotas del mundo. Seres de estatura imposible que reinaban sobre ciudades olvidadas, cuyas ruinas yacían enterradas bajo las arenas del tiempo. Se decía que sus huesos, tan largos como mástiles de barcos, reposaban en cavernas profundas o al pie de montañas sagradas, ocultos a la vista de los mortales. En la tierra de Same, los Anunnaki eran reverenciados y temidos. No solo como dioses celestiales, sino como progenitores de una raza de señores titánicos que caminaron junto a los primeros hombres. Los relatos sumerios hablaban de una época anterior al diluvio, cuando estos seres gobernaban durante reinados que se contaban por decenas de miles de años. Nombres como Alulim y Dumuzi aparecían en las listas de reyes antediluvianos, portadores de una sangre distinta, mitad humana, mitad divina. Los griegos, herederos de antiguas tradiciones, contaron historias semejantes. Los titanes, descendientes de la primordial Gaia y el vasto Urano, dominaron el mundo antes del ascenso de los dioses olímpicos. Criaturas colosales, encarnaciones de las fuerzas de la naturaleza misma, cuya caída llegó tras una guerra cataclísmica. La titanomaquia, una lucha de generaciones entre los viejos señores y los dioses jóvenes, dejó cicatrices en la tierra, cuencas abiertas que más tarde serían llamadas mares, y cadenas de montañas nacidas de los cuerpos caídos de los titanes vencidos. Más al norte, entre los pinos helados y los fiordos envueltos en bruma, los antiguos escandinavos narraban el origen del mundo a partir de un gigante primigenio, Ymir, de cuya carne se formaron las tierras, de su sangre los mares y de su cráneo el firmamento. Los Jotnar, descendientes de Ymir, coexistieron con los dioses Aesir y Vanir, pero su hostilidad era eterna. Se decía que en el día final, durante el Ragnarok, los gigantes marcharían desde Jotunheim para arrasar Asgard y Midgard, comandados por criaturas ancestrales que portaban el odio del primer caos. Curiosamente, en América, África y Asia, se repetían leyendas similares. En los Andes, los pueblos preincaicos hablaban de seres gigantes que moldearon los valles y montañas, castigados por los dioses por su insolencia. En el antiguo Egipto, estatuas de dimensiones desproporcionadas guardaban los templos, representaciones de seres cuya existencia los sacerdotes susurraban al abrigo de los muros sagrados. Era como si, en el inconsciente de todas las civilizaciones, persistiera el eco de una época anterior, cuando los límites entre hombres, dioses y monstruos eran inciertos, y los gigantes caminaban entre los mortales. Algunos textos antiguos afirmaban que los gigantes no fueron aniquilados por completo, que en regiones remotas, montañas impenetrables o islas sumidas en la niebla, sobrevivieron vestigios de aquella raza, aguardando su momento para regresar. Los sabios de la antigüedad especulaban que los grandes desastres, las montañas surgidas de la tierra,
los terremotos y los mares que devoraban ciudades, eran signos del paso de estas criaturas olvidadas. Sus nombres fueron borrados de las crónicas, pero los mitos, imposibles de silenciar, preservaron su legado. Así, en todo rincón del mundo, el temor a los gigantes persistió, no como un simple cuento para asustar a los niños, sino como la advertencia de que el caos antiguo no había sido destruido, sino solamente dormido. A lo largo de las edades, la humanidad olvidó los nombres y los rostros de los gigantes antiguos, pero jamás logró escapar de su sombra. Las ruinas dispersas en desiertos abrazados por el sol, los templos sumergidos en junglas impenetrables y los restos de colosales esculturas erosionadas por el viento, hablaban de una época distinta, ajena al tiempo humano. Los huesos de gigantes, fragmentados y confundidos con las rocas, reposaban en cuevas profundas y lechos de antiguos ríos, esperando ser descubiertos por quienes aún creían en los antiguos relatos. Las grandes catástrofes que periódicamente sacudían al mundo, los reinos que caían de manera súbita, los mares que devoraban civilizaciones enteras, fueron interpretados por algunos sabios como el susurro lejano de esas fuerzas primordiales que jamás fueron destruidas del todo. En las noches sin luna, los ancianos relataban historias de montañas que caminaban y de ojos rojos brillando en las tinieblas, testigos de una era anterior a la memoria humana. Algunos escritos prohibidos, conservados en recónditos monasterios o grabados en tablillas rotas, afirmaban que ciertos linajes humanos aún conservaban vestigios de aquella sangre antigua. Hombres de fuerza descomunal y estaturas imposibles, ocultos entre los pueblos, herederos de un poder olvidado. Los profetas más osados anunciaban que, en los días finales, cuando el equilibrio se rompiera y los dioses callaran, los gigantes antiguos regresarían desde sus tumbas de piedra y hielo. La historia, entonces, no sería un simple relato de pasados gloriosos, sino una advertencia. Porque aquello que una vez caminó entre los hombres no desapareció, solo duerme, aguardando el momento en que la arrogancia humana abra de nuevo las puertas del caos. Y en ese día, las antiguas leyendas dejarán de ser mito para reclamar su lugar en la realidad, arrastrando al mundo hacia una nueva era de oscuridad y grandeza olvidada. Si te apasionan los secretos de las antiguas civilizaciones, los mitos olvidados y las leyendas que aún susurran en las sombras del tiempo, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje hacia los misterios que la historia quiso enterrar. Porque lo oculto no ha muerto, solo espera ser descubierto. Suscríbete y despierta las leyendas olvidadas.